La doctrina cristiana establece que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esto quiere decir que la humanidad de Jesús es plena. Su cuerpo, sus razonamientos abstractos, intenciones, voliciones primarias e instintos animalescos formaron parte integral de él. Al igual que cualquier miembro de la estirpe de los Homo sapiens, el cerebro, las manos, las extremidades inferiores, los ojos, la piel y los órganos del habla de Jesús fungieron como una estructura coherente con partes interdependientes, un bien aceitado sistema producto de la evolución biológica. En la cabeza del Mesías, Hijo de Dios, según esta lógica se albergaron pensamientos racionales, pero también se fraguaron los deseos más primitivos que son ineludibles de la condición humana y que según Freud se arraigan como la prehistoria de la conciencia, un lugar vergonzante en donde se almacenan los deseos más recónditos. La psique de Jesús no era ajena a los anhelos más prominentes de su propia época, anhelos cuyo curso era determinado por la ideología imperante de su contexto. Hegel definió la encarnación del Verbo como la tragedia de Dios. La imperturbable quietud del ser eterno quedó en entredicho con su alienación. El movimiento que le llevó a trascenderse a sí mismo en materia finita le obligó a encarnar el dinamismo de la existencia humana. Para Kazantzakis, cuando Dios hubo de acercarse al irrisorio aparataje corporal del ser humano, se solidarizó con la raza de Adán, pues a partir del amplísimo abanico de experiencias mundanas, Dios pudo elucidar plenamente la finitud que condiciona al trasegar de hombres y mujeres. Según Kazantzakis, el hombre precisa de Dios para glorificar su vida y no quedarse sumido en la ignominiosa inmediatez de la materia. Sin embargo, en un movimiento dialéctico, Dios requiere del hombre, pues este es el vehículo autoconsciente mediante el cual lo divino puede experimentarse y allanar el camino para retornar a sí mismo. Si Dios adoleciera del hombre, si a Dios le faltase el hombre, la vía que conduce al absoluto estaría clausurada. Pero gracias a la simiente adánica se da una apertura a una interminable variedad de opciones para arribar desde la tierra, el lodo primordial, hacia la morada celestial. El hombre, cuando es consciente de su propia vida como un proyecto con miras a la divinización, gestiona los recursos necesarios para arribar al manantial original del cual brotó su existencia. El hombre es entonces una tensión entre lo finito y lo infinito, entre la materia y entre el espíritu. El hombre está caminando en una cuerda floja entre dos abismos insondables. En uno de los abismos está un animal feroz, un animal salvaje. En otro de los abismos está la divinización, está Dios, está lo celestial. Por eso el hombre debe comprometerse con su propia persona, con toda la humanidad y con todo el conjunto de la creación para retornar al estado de gracia del cual fue exiliado. Kazantzakis nos muestra a un Jesús que es todo menos un cuadro simple. La constitución psicológica de Jesús es un campo de batalla. Su ethos o estructura comportamental divina no puede evitar colisionar con una persona de carne y huesos que, al igual que cualquier coetáneo de su sociedad, sufre, se angustia, tiene esperanzas y también tiene temores. Las pulsiones más elementales que hierven en su inconsciente salen a la luz. Los deseos que emanan de sus poros y las ambiciones que bullen en su piel son inesquivables. Al igual que en cualquier hombre, el ansia por el poder, por el tener y por el placer están a la orden del día. El Jesús de Kazantzakis
tarda tiempo en asumir su tarea mesiánica. ¿Cómo no demorarse en aceptar este destino? La frágil estructura psicológica de los hombres necesita de un doloroso proceso de domesticación para salvaguardarse de los impulsos mórbidos y violentos que están conectados a su aparato mental. De lo contrario, la civilización entendida como una forma racional de vida totalmente organizada sería un sueño imposible. El caos y la perdición ponen en un constante entredicho a todo lo que las ambiciones humanas han logrado. La vulnerabilidad de la constitución psíquica del Mesías se choca con el inconmensurable plan de salvación trazado por Dios desde antes de la existencia del tiempo. Ante los ojos de Jesús desfila el horror del cual son capaces sus más allegados. Nunca fue ajeno a la crueldad, nunca fue indiferente ante el funesto espectáculo que implica ser humano. Por el contrario, cargó con todas esas penas hasta el punto de somatizar el malestar cultural. El siervo doliente hizo suyo la penosa historia de Israel. La civilización ha creado cosas maravillosas, ha creado cosas majestuosas, pero también se ha encargado de marginar a grupos humanos de acceder a tales bienes elevados. Literalmente al Mesías le quema las entrañas todo el pasado trágico y el presente de penurias en el cual se encuentra sumido su pueblo. Al igual que en cualquier hombre, el principio del placer choca con el principio de la realidad. Los estamentos culturales le ayudan a sobrellevar este trauma, el trauma de saberse incompleto. El templo, al igual que las instituciones civiles a las cuales está conectada la moral convencional, restringen el goce primario del humano Jesús. Jesús suda frío, se desvela y no puede acallar las voces de su cabeza que le dicen que nada de lo que está pasando está bien, que la sociedad está profundamente enferma. La última tentación de Cristo nos exhibe una cruda realidad. El proyecto humano ha fracasado rotundamente. El hombre se siente desposeído de su propia esencia y se halla como un extranjero en medio de un mundo hostil. Las grandes promesas de la civilización son develadas como una vacía mentira. El deseo del hombre se convirtió en un frenético y compulsivo afán por cumplir estándares sociales que se sienten ajenos a su propia existencia. La imposibilidad de darle nombre al malestar terminó por crear quimeras ideológicas, ficciones mentales y palabras huecas que intentan darle sentido al trauma de no sentirse más que una cosa desechable y descartable. Es acá en donde Kazantzakis nos postula la existencia de la esperanza mesiánica. El Mesías, con su abajamiento hasta la condición humana, tiende un puente entre Dios y los hombres, o entre la humanidad y lo más sagrado que está inmerso en ella. El Mesías es la escalera de Jacob, lo que al patriarca se le presentó solo como una ensoñación, una fantasía, se materializa como algo tangible. En el reino de Dios, el velo del templo se desgarra. El rostro de lo divino deja de ser un secreto elitista, monopolizado por los policías de la cultura. La verdad y la justicia que fundamentan y dan orden y dirección a la creación y a los hechos de la historia se convierten en la raíz de la ética y de la política. Nadie debería de sobrepasar a nadie violentamente. Nadie debería de utilizar a nadie como una herramienta para satisfacer necesidades egoístas. Kazantzakis nos muestra lo angustiante que puede ser la libertad. La libertad se plantea como la posibilidad de ajustar cada rincón del ser humano al proyecto trazado por Dios. La libertad es una condena. El vértigo que implica comprometerse con la propia persona y el mundo del cual somos parte, pero que sentimos como una vecindad extranjera, es una constante ineludible. Sentimos miedo de nosotros mismos. En nuestras entrañas habita el caos. Sentimos miedo de la naturaleza y su insondable poder. Sentimos miedo de nuestros correligionarios, pues pueden proceder violentamente contra nosotros. Edificamos la cultura como una segunda naturaleza que nos anestesia de tal temor, a la vez que como una escalera hacia el cielo.
capaz de arrimarnos al firmamento, al yo sin atributos, al estado oceánico del cual fuimos extirpados. Jesús nació en un pueblo profundamente herido y roto. La ocupación militar de potencias imperialistas, una casta sacerdotal arrogante y elitista, y la desigualdad económica, fruto de un sistema de explotación basado en la rapiña, fueron todos elementos que canibalizaron la esencia humana. Los ricos y poderosos, idólatras por naturaleza, erigieron las bases para rendirle culto a sus ególatras pretensiones. En un ambiente marginal promovido por un clero corrompido y sostenido a fuerza de hierro y sangre, se presentaron los crímenes más atroces en contra de la dignidad humana y por ende en contra del mismo Dios que mora en el corazón de los hombres. No es sorprendente entonces que en este contexto hayan emanado las esperanzas mesiánicas. ¿Cómo no aguardar la llegada del ungido de Dios si la vida misma se había vuelto una pesadilla? ¿Cómo no anhelar el arribo del elegido del Padre si los monstruos y los demonios devoraban pedazo a pedazo la carne humana? ¿Cómo no ser impacientes ante la entrada gloriosa del Rey de un Israel renovado si el pueblo sencillo y los hombres justos y piadosos veían día a día cómo los malvados arrancaban el pan de la boca a las viudas y negaban cualquier gesto de solidaridad ante los pobres, los huérfanos y los oprimidos? El Jesús de Kazantzakis vive en un estado de angustia irrefrenable y permanente. Nadie podría culparlo. El hombre se había vuelto esclavo de los frutos de sus propias manos. Las ataduras del pecado habían hecho de la humanidad perros dóciles y sumisos ante los ídolos de la fama, la fortuna y la lujuria. El inconsciente de Jesús se revuelca en su sufrimiento individual y en las dolencias colectivas de sus correligionarios. La restauración cósmica exigida por el Padre tiene como requerimiento una renovación que sea transversal a cada esfera experiencial del hombre y por ende debe atravesar la vida íntima, social y espiritual del género de Adán. La era mesiánica pone sobre la mesa al arrepentimiento y la conversión como condiciones de posibilidad previas para el advenimiento del día de Yahvé. El ser humano debe exterminarse a sí mismo para adquirir una conciencia plena de aquello que está más allá de los límites del tiempo y el espacio. Ello es una tarea heroica. Hay que asesinar los atavismos y lastres que no permiten avisorar los horizontes divinos. Hay que matar al sujeto, hay que aniquilar al yo, destajar parte por parte los prejuicios ideológicos que turban los sentidos y nublan la mirada. Solo así el hombre nuevo, el hombre divinizado, tendrá acceso al manantial primitivo de donde emerge la vida. De lo contrario, la muerte eterna y la perdición sin fin condenarían a la progenie de Adán primero a la violencia más desenfrenada, para luego caer en un silente olvido eterno. El Jesús de Kazantzakis nos expone que la humanidad debía de ser creada nuevamente, como decía el profeta Ezequiel. Aquellos huesos secos deberían ser vivificados por un corazón real, capaz de sentir cercanía con los semejantes, un corazón que late al ritmo de lo divino, un corazón que canta al unísono con los mandatos celestiales, pero más importante, un corazón capacitado para ponerse al servicio de los demás, aborreciendo la injusticia y añorando la hermandad universal. El profeta Daniel, en sus visiones sobre el Mesías, decía que los grandes imperios son máquinas dispuestas a asesinar, pero solo el ser humano renovado, que se sabe imagen y semejanza del Altísimo, del Todopoderoso, puede entender que el sentido de la historia está configurado por Dios, y tal sentido no descansa en otro fin que no sea devolver al hombre el estado paradisiaco del cual fue extirpado por su soberbia. Los fariseos esperaban con ansias a un gran legislador, capaz de brindar una lectura autorizada de la ley de Moisés. Anhelaban con cada fibra de su ser alguien que pudiese vehiculizar
la misericordia de Dios en cada aspecto de la vida humana, trayendo justicia, paz y sosiego. Los esenios creían que debería advenir un maestro justo, un sabio sin igual, un sacerdote que abofetease en el rostro a un clero sangriento y degenerado. Esto es bastante sintomático. La cultura suele celebrar sus propios logros. Los hombres encuentran placeres sustitutivos de su goce libidinal cuando se sienten parte de algo superior a ellos. Pero los contemporáneos de Jesús sentían que las cargas sociales eran insostenibles y por eso esperaban vehementemente un caudillo capaz de canalizar el malestar cultural, capaz de domesticar todo ese caos salvaje en el cual se hallaba sumida una humanidad sin ley. Cuando el yo, la individualidad, se halla cara a cara con la inesquivable justicia divina, sus limitaciones le causan pena y vergüenza. Pero si está dispuesto a aniquilarse, a derruir lo que tiene por sentado, lo que tiene por estimado, a destruir hasta las bases de lo que da por hecho y considera como natural e idóneo, puede ver al rostro de su hacedor. Solo así las manos dejan de ser solo instrumentos carnales para transmutarse en herramientas del reino de Dios. El grano de trigo debe morir para dar abundante fruto. El hombre viejo, encarcelado en sus propias pretensiones arrogantes, debe morir, de tal manera que la paz, la justicia y la libertad, cimentadas en la obediencia a Dios, formen una unidad incorruptible con su propia carne. No hay que tener temor en aducir que el ministerio público de Jesús, al igual que toda la vida del Cristo, del ungido, se arraigó en una época repleta de descontento. La religión se había trastocado hasta convertirse en una pantomima repleta de actores. Los sacerdotes creían que con replicar algunas fórmulas rituales iban a hacer cumplir el pacto con Dios. No obstante, en su intimidad se agolpaba la arrogancia y la insensatez. Era una religión sin conversión en el corazón. Los grandes centros urbanos estaban edificados sobre los huesos de la gran masa popular, y en los cráneos rotos de campesinos, artesanos, pescadores y pastores brotaban altas columnatas en las cuales se congraciaba la capa explotadora de la sociedad. La ley de Dios, que debería haber cohesionado a la patria de la alianza, se convirtió en una carga inaguantable hasta perder su sentido original. El cosmos, que había sido creado por Dios como el escenario propicio para la justicia y la verdad, del cual todos los humanos se podrían servir equitativamente, se volvió el escenario de una guerra constante. Cuando consideramos que nuestra visión de mundo es natural, y peor aún, pretendemos que esta es la mejor versión de la realidad, fácilmente caemos en el inmovilismo. El confort que nos genera nuestro lugar en el mundo sencillamente nos cohíbe de ver la posilga en la cual estamos habitando. El marasmo quietista nos brinda mucha comodidad, pero cuando poco a poco vamos anticipando que solo estamos sobreviviendo en medio del desastre, nuestros valores deben tambalear y tenemos que entrar en un conflicto interno. Esto es lo que representa el Jesús de Kazantzakis, que desde las limitaciones humanas pudo darse cuenta que todo cuanto acaecía a su alrededor iba en contravía del proyecto divino trazado con antelación a la mismísima creación. No es una tarea fácil tirar al suelo los ídolos de la cultura. Ellos parecen un terreno fijo en donde podemos anclar todas nuestras vivencias. Si los suprimimos, perdemos nuestra pequeña parcela en el mundo. Freud indicaba que los seres humanos tienden a construir idealizaciones narcisistas en torno a su propio sistema de creencias. Se cree que este sistema de creencias es inamovible, que no hay nada mejor que él, y según este psicoanalista, uno se vincula eróticamente con los valores pontificados por la propia cultura. Cuando idealizamos a nuestra propia cultura, la carga a la cual ésta nos somete parece ser más llevadera. Incluso empezamos a empatizar
con las restricciones que ella nos impone. Nos convencemos a nosotros mismos de que lo que padecemos es justo y necesario. Decimos que nuestro dolor en algún punto valdrá la pena y dejamos hasta nuestra piel por las promesas vacías de un futuro incierto. Freud argumentaba que la cultura, de hecho, había nacido después de un asesinato. La horda primitiva estaba sujeta al dominio de un padre ancestral, un macho alfa, por decirlo en términos zoológicos. Cierto día los hermanos, es decir, los hijos de este macho alfa, confabularon para matar al cruento y tiránico padre, pues éste les imponía un duro reglamento. Después del crimen, los hermanos sintieron mucha culpa. Surgió un sentimiento ambivalente frente al asesinato del padre. Por un lado se añoraba a este padre, pues se veía en él alguien que brindaba protección, sustento y mantenimiento del orden colectivo. Por otro lado se le odiaba, en tanto se consideraba que este hombre no era más que un patán que no permitía gozar de una vida sin límites. Después del asesinato y tras este sentimiento ambivalente, los hermanos acordaron entonces seguir con los lineamientos impuestos por su vil pero añorado padre. Así, las primeras normas de la civilización versaron en la prohibición del incesto y del asesinato, y constantemente el conglomerado social debía reunirse en torno a la memoria del difunto padre, para así homenajear sus creencias. Freud dice de manera lapidaria: la sociedad descansa ahora en la culpa compartida por el crimen perpetrado en común. La religión descansa en la conciencia de la culpa y el arrepentimiento correspondiente. La eticidad en parte de las necesidades objetivas de esta sociedad y en lo restante en las expropiaciones exigidas por la conciencia de culpa. El padre muerto tiene más poder que el padre vivo, porque la norma introyectada, vuelta un compromiso con uno mismo, es muchísimo más efectiva que una regla heterónoma, es decir, que una regla que viene desde afuera. Los hijos entonces convierten al padre asesinado en un tótem, un dios, y a sus preceptos en un tabú, que rige para ellos bajo la forma de prohibiciones. Aquí es donde se suscitaron los primeros códigos legales. Los familiares de Jesús en este orden de ideas le creían un loco. ¿Cómo iba a ir en detrimento de los valores que la cultura había delegado? ¿Cómo se va a salir de la norma social? ¿Cómo va a decir que va a destruir los antiguos usos y costumbres para volver a un estado de gracia? La puesta en marcha de la labor mesiánica acarrea borrar de la conciencia humana su condición de miserable. La culpa por el asesinato del padre primitivo puebla las cabezas de las personas. Saberse frágiles y vulnerables representa un dolor de cabeza, pero la promesa de un retorno indeleble a un estado paradisiaco perdido en una edad dorada primordial suscita también zozobra. Hay que matar a la cultura si esta realmente es una cultura enferma. Y eso es el mensaje del reino. De forma reiterada estamos intentando reconciliarnos con la realidad. Nos decimos que podría ser peor, pero sabemos que no hay forma de empeorar este paisaje sacado desde nuestras pesadillas. El Jesús de Kazantzakis aborrece el panorama cultural que le rodea. Lo detesta porque sabe que no solo corresponde al mundo que está alrededor de él, sino que él compone parte de ese mundo y lo reproduce mediante sus propias prácticas individuales. El mundo está podrido, no podemos sentir comodidad en un mundo enfermo y miserable. Ante esta realidad diabólica y ruin que ha separado a los seres humanos unos de otros y ha enajenado al hombre concreto de su propio ser, Jesús contrapone el mandato del amor absoluto. El leproso, dejado atrás por su comunidad, vuelve a insertarse en su núcleo familiar y tribal y en su ambiente de trabajo. Los endemoniados, temidos por sus semejantes, temen ante un espíritu puro e impoluto que les increpa su reticencia y maldad. Y cuando el maligno huésped desaloja el habitáculo carnal del cual se había hecho dueño, las personas antes afectadas pueden ser acogidas nuevamente por los demás para vivir bien.
La invisibilidad duele. Saberse invisible ante la mirada de los demás es un sentimiento que quema las vísceras. Lacan dice que deseamos el deseo del otro. Zizek va más allá, infiriendo que el reconocimiento es lo que nos caracteriza como humanidad. De ahí que cuanto decimos, hacemos y pensamos depende de un interlocutor que nos entienda. De lo contrario, es ruido sin sentido y palabras ilegibles. En Kazantzakis tenemos a un Jesús apocalíptico. El fin está cerca. Todo aquello que pensamos que no tenía fin pronto se desvanecerá como bruma. Los monumentos que la humanidad ha levantado para glorificarse a sí misma son menos que niebla que se desliza de entre las manos. La dimensión apocalíptica de Jesús no solo conlleva a ver cómo se acaba lo que teníamos por seguro, sino que tras este acabose se devela el verdadero rostro de Dios. El Santo de los Santos, encarcelado en el templo, queda expuesto a la vista del pueblo. El pueblo está llamado a la santidad, a estructurar su vida en pos de esta realidad sagrada, antes velada y secreta. Jesús, el carismático profeta rural, deja entrever la totalidad de lo que antes solo se nos aparecía como fragmentos. El ser humano siempre ha tenido esta visión banal de que si cumple con ciertos parámetros va a lograr estar completo. Estudia para que consigas un buen trabajo. Trabaja para conseguir mucho dinero. Consigue mucho dinero para aplastar a los demás. Esto es una vil ficción. Jesús expone que al final del día solo está la misericordia de Dios. Y por más que luchemos para alcanzar ciertos estándares, estos no serán nada más que cascarones vacíos, sin nada de contenido vital, porque es una coraza superficial. Desde la más tierna infancia estamos peleando para intentar vernos a nosotros mismos como seres completos. Lacan dice que los bebés se regocijan y hallan placentero el verse en un espejo, pues esta idea de una imagen unificada y totalmente cohesionada es algo que va a perseguir al ser humano por toda su vida. Creemos que actuamos guiados por nuestra propia conciencia. Creemos que todas nuestras decisiones son racionales, pero como diría Althusser, somos individuos sin centro, encaminados por estructuras ideológicas que nos dicen cómo pensar, actuar, soñar y desear. Nuestras decisiones ya están predeterminadas. Nuestra conciencia subjetiva es solo un entramado de pensamientos que no son nuestros, así de sencillo. Por eso el Jesús presentado en la última tentación es problemático. Nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos para darnos cuenta de que somos perros persiguiendo nuestra propia cola hasta morirnos de cansancio. El hombre ha creado la cultura básicamente porque siente miedo. Siente miedo de las inconmensurables potencias de la naturaleza que le rebasan. Siente miedo de sus propios deseos libidinales y destructivos. Siente miedo de sus semejantes. Para poder vivir en sociedad, la estirpe de Adán ha fabricado sofisticados artilugios culturales que hacen plausible sopesar el miedo. Estos artefactos encierran en una celda nuestras pulsiones elementales, ponen prohibiciones a la hora de desplegar el goce y también retrasan el placer. Aún así, no podemos evitar sentir culpa. Al final del día, cuando intentamos apagar nuestra mente, nuestros propios pensamientos se vuelven nuestros propios jueces. Nos odiamos por no acoplarnos a una imagen idealizada de lo que se espera que seamos. Aborrecemos con cada fibra de nuestra existencia cuanto la sociedad ha hecho de nosotros, pero aún así nos morimos por recoger migajas de afecto y reconocimiento. Tenemos nuestros sentidos espirituales adormecidos y caminamos a toda hora aletargados, amnésicos, anestesiados, cumpliendo labores automáticas. Detestamos las tablas de rendimiento. ¿Para quién demonios estamos trabajando? Nos detestamos no ser suficientes ni siquiera para nuestras propias fantasías. El Jesús de la última tentación nos interpela y cuestiona. Nos dice que hemos vendido lo más sagrado de nuestro haber por menos de 30 monedas de plata. Al menos el Judas de la novela estaba cumpliendo con su labor en lo que respecta a la providencia divina. Nosotros solamente somos cobardes.
Llega la noche y decimos, déjenme en paz siendo esclavo del mercado, déjenme en paz con mi hedonismo tonto, déjenme en paz en mi materialismo abyecto. Somos pusilánimes y nos excluimos de la heroica tarea que implica ver lo infinito en lo finito. Desatendemos el llamado de Dios porque nos da miedo darnos cuenta que todo a nuestro alrededor es un bodrio y las riquezas de la civilización no son más que montañas de basura sin alma. Dudo mucho que el creador del universo le interesen nimiedades como la bolsa de Wall Street o las andanzas del famoso de turno. Pero estoy seguro que para el Todopoderoso debe ser abominable cómo desamparamos a los más necesitados y también ve con malos ojos cómo nos valemos de argucias y mentiras para pisotear a los demás y después justificarnos. Si solo una persona languidece producto del hambre o la sed, el fracaso de la humanidad como especie es inminente. Y si un niño llora porque su madre debe literalmente matarse y denigrarse para llevar un bocado de pan a su boca, todos los magníficos logros de la civilización equivaldrán a menos que estiércol, porque el estiércol al menos sirve para algo. La contradicción entre el lujo y la pobreza, entre la suntuosidad y la miseria, debe ser chocante para un Dios que proveyó los recursos necesarios para que la humanidad pudiese servirse de la creación de manera justa y equitativa. Kazantzakis nos enfrenta con nuestra propia maldad. El diablo no es una entidad metafísica que anda por ahí haciendo travesuras. Es más bien la tentación constante que mora en nuestro corazón. Si el diablo existe, no tiene otro hogar que nuestra mente. Cuando procedemos a legitimar acciones horribles como pasar por encima de los demás, hay que tener por seguro que nuestra conciencia ya ha elaborado un discurso que nos deja bien plantados. El Jesús de la última tentación tiene que enfrentarse a lo que la humanidad ha subido a un trono: el tener riquezas excesivas, el poder desmesurado y el placer exacerbado. Jesús debe ver al rostro de manera prístina y sin tapujos a los constructos ideológicos que se pasean por su mente. Después de que anticipa que estos no llevan a otro lugar que la perdición, deliberadamente opta por asesinar estas ficciones mentales. Los fantasmas ideológicos dan forma a nuestras fantasías. La ideología es ubicua, omniabarcante, pero incompleta, pues nunca revela su núcleo esencial. Estamos deseando objetos que permiten completar nuestras fantasías, pero lo que no nos damos cuenta es que estamos respondiendo ante el trauma de sabernos no reconocidos, no deseados y totalmente invisibles. Nos escondemos detrás de nuestras cosas porque pensamos que ellas nos van a salvar. Nos escondemos detrás de nuestras fantasías como si se tratase de las faldas de nuestra madre, aunque pronto entendemos que nuestros deseos nunca serán satisfechos. Jesús nos insta a ir al desierto y afrontar la soledad. En la soledad de los parajes desérticos, los objetos de deseo aparecen como lo que son: espejismos. La fantasía ideológica, aquella que daba sentido y orden a la realidad, muestra su naturaleza evanescente, y los símbolos que la cultura nos ha delegado para leer a nuestros deseos son puestos en evidencia como cosas artificiales. Al igual que Jesús, la soledad del desierto pone fin a lo no esencial y a lo no auténtico. Después de esto solo queda una misión: hacer experiencia del reino efectivo de Dios. El Jesús de Kazantzakis es vehemente en su anuncio del reino. Él trae la espada. La espada sirve para destajar todas estas ficciones mentales que nos inventamos para no reconocer nuestro trauma primitivo. La espada borra de la faz de la tierra los objetos que emplazamos como esenciales, pero que no son otra cosa que recursos patéticos que utilizamos para hacer más llevaderas las renuncias que debemos efectuar para vivir en sociedad. El reino efectivo de Dios tiene como consecuencia recuperar la ligazón que hemos perdido con nosotros mismos. El profeta Jeremías anunciaba el reinado de Dios como la condición de posibilidad para que el hombre pueda habitar la tierra sin miedo. La inmensa creación dispuesta por Dios para el disfrute de cada persona cobija las necesidades de todos. El reino de Dios nos retrotrae hasta el libro del Génesis. La acción demiúrgica de Dios es buena. El caos, la zozobra y la perdición son domesticados por el Espíritu Creador del Padre.
El raciocinio creativo, la inteligencia libre de Dios suprimen la oscuridad, rebasan el miedo inescrutable. El proyecto original de Dios queda desnudo ante la vista de todos. Este estado paradisíaco primigenio puede ser leído a través de la noción freudiana de estado oceánico. En el estado oceánico, el individuo se siente como perteneciente a la totalidad. Es el yo, el sujeto, antes de tener identidad propia. Freud equipara esto al sentimiento que recorre el cuerpo del infante antes de nacer en el útero materno. No hay peligro, no hay desequilibrio, todo es unidad, paz y plenitud. En el estado oceánico, las barreras y los límites impuestos por la cultura sencillamente no tienen lugar alguno. La indisoluble pertenencia a algo más grande que uno es patente, real y palpable. Esto es el reino. En este sentido es que habría que entender la doble naturaleza de Jesús. No es una marioneta del Padre, no es un ser sin intelecto, voluntad y libertad. Pero su cercanía con el misterio absoluto le capacita para hacer de su propia vida una vida divina. Su proyecto existencial armoniza con el del Padre. Los sentidos de Jesús se afinan, se glorifican, dan cuenta de una realidad antes velada. En la cruz está Él solo, pero está Él solo cargando las penas y los pecados de toda la humanidad. Es el Jesús que optó deliberadamente por hacer el bien. Este es el Jesús de Kazantzakis. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.